Nosotros estuvimos hablando en algún momento dado pues con el canal y la respuesta fue muy clara. Nosotros tenemos que vender algo que capte el rating. Popularmente conocido como el detector de mentiras, el polígrafo tiene más de un siglo de vida y fue creado para determinar si una persona dice la verdad, sin importar su estado de ansiedad. En nuestro cerebro tenemos dos hemisferios, hemisferio superior derecho, hemisferio superior izquierdo. El hemisferio superior derecho es el hemisferio de la creación, es el hemisferio de la imaginación, de lo subjetivo. Cuando una persona miente, tiene que crear algo. El equipo no capta la mentira, lo que capta es la creación de algo que no es verdad. A lo largo de su carrera, Carlos Villantoy ha realizado 4.800 pruebas poligráficas, donde se han podido determinar la culpabilidad de personas en robos, fraudes y hasta ser un factor determinante, por primera vez en el Perú, en la condena de un violador en febrero de este año. Un engañoso relato desmentido por un detector de mentiras. Si el polígrafo midiese los nervios y la ansiedad, los ansiosos, los nerviosos, los hipertensos estarían condenados a perder la prueba, mientan o digan la verdad. Y por otro lado están los del otro extremo, los manipuladores, los mentirosos. Eso, si fuesen evaluados con la prueba y el equipo midiese sus nervios, siempre saldrían bien, porque no denotan ningún tipo de nerviosismo. El equipo no mide eso. ¿Es posible mentirle al polígrafo? Una persona entrenada, de estos superespías, ¿no?, que los entrenan, podría superar la prueba. Eso es una leyenda urbana. En internet dice que puedo tomar agua de valeriana, agua de azar, me muerdo la lengua, mientras tengo los sensores colocados pienso en sexo, me aprieto, me coloco un chinche en el zapato y nada de eso te va a servir. Lo único que te va a hacer es perder la prueba y probablemente peor de lo que le ibas a perder. Solo existen dos tipos de personas que no pueden ser evaluadas por la máquina: los niños y los esquizofrénicos, debido a su capacidad para imaginar situaciones fuera de la realidad. Los rusos se dieron cuenta de algo, que existía cierto perfil de persona que no era examinable, que no generaba ciertas reacciones, que podían desconectarse de la realidad por una enfermedad mental. Entonces los rusos, muy astutamente, lo que hicieron fue ir a los hospitales psiquiátricos, sacar personas enfermas, darles un curso intensivo de espías y después mandaron un montón a Estados Unidos. Uno de esos es el que termina infiltrándose en estas organizaciones de inteligencia. Y aquí llegamos al punto más importante de la prueba poligráfica. Según los estándares, antes de que un profesional instale en la persona los sensores de la máquina, el sujeto tiene que ser exhaustivamente evaluado por el poligrafista. Durante más de una hora, el examinador se convertirá en un psicólogo, capaz de desentrañar todas las interrogantes necesarias a su evaluado y solo después de una larga y tediosa entrevista, poder someterlo al polígrafo, pero para validar, escúchelo bien, un promedio de 4 a 6 preguntas y sobre un solo tema. Lo recomendable es hacer un promedio de 4 preguntas. Solamente 4. O sea, solamente yo puedo validar con el equipo 4 preguntas. En una sesión de poligrafía que dura entre hora y pico a 2 horas. Si pregunto 4 de diferentes temas, el grado de certeza disminuye, puedo llegar a un 90, por ahí 91, 89. Si pregunto 10, bueno, eso ya tiene un margen de certeza de 60. Si pregunto 20, ese margen de certeza es como una moneda al aire. Y es aquí donde surge la figura de la polígrafa colombiana Alexandra Arias, expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas y actual presidenta de este gremio en Colombia, quien a lo largo de su carrera ha velado por encender la alerta roja sobre los programas de televisión que utilizan los métodos de su profesión para, según ella, crear shows.
Netamente esto es un show, como tú lo estás diciendo. Esto no tiene nada que ver con la poligrafía. Esto no es poligrafía como tal. En mi país también se dio. Hacen un formato de 100 preguntas. Es algo que se sale también totalmente de los estándares. De esas 100 que les hacen, el formato nos dice que escogen 21 y se sale totalmente de los estándares. Lo máximo que tú puedes hacer en un examen de poligrafía son 6 preguntas. Realmente un profesional en poligrafía pues no se somete a hacer ese tipo de exámenes. Es netamente un show. En nuestro país, por ejemplo, aunque no podemos afirmar que alguna de estas participantes que se sentó en el sillón rojo faltó a la verdad, lo cierto es que no se les aplicó el polígrafo según las técnicas validadas en esta profesión. Digamos, tuviste una especie de entrevista con la producción donde te hicieron una serie de preguntas sin polígrafo ni nada todavía. No, yo me senté ahí con el polígrafo directamente. Simplemente me pusieron unos fierros acá, otro acá. Y de frente, y todo está grabado. ¿Cuántas preguntas te hicieron aproximadamente? Como 80. Te hicieron más de 50 preguntas. Así es. ¿En más de una hora? Claro que sí, pues por lo cual tú, ahí ellos escogen las preguntas, ¿no? ¿Solamente una vez te pasaron el polígrafo? Claro. No te dicen nada más que es un polígrafo y que te van a hacer 80 preguntas y tú dices si sí o no. ¿Y cuánto tiempo estuviste sentada respondiendo preguntas aproximadamente con el aparato puesto? 2 horas. 2 horas. Sí. En conclusión, a las invitadas simplemente se les conectó el aparato y se les hizo un interminable cuestionario de preguntas, rompiendo así todos los protocolos que se conocen en estas pruebas, poniendo en tela de juicio la veracidad de cada una de esas respuestas. El problema acá es el poligrafista, que pese a que conoce cuáles son los estándares de hacer el examen, el procedimiento para hacer el examen, lo rompen. Tocan temas de intimidad, vetados por la Asociación Latinoamericana, por la Asociación Americana, rompiendo toda la parte académica, toda la experiencia que han tenido durante estos 2 años. Un examen de polígrafo tiene un procedimiento, consta de 4 fases. No se pueden saltear la fase de la entrevista. No pueden ser 21 preguntas. Es ilógico. O sea, la validez de esto es irrecible, ¿no? Y 21 preguntas de diferentes cosas. No hay ninguna técnica. En este momento hay 6 técnicas validadas. Y no hay ninguna técnica que permita eso. No existe. No existe. No existe ninguna técnica. El polígrafo bien aplicado por un profesional con una larga y exhaustiva entrevista previa puede tener un 98% de efectividad. Pero como dicen los especialistas, ¿qué sucede cuando no se hace eso? ¿Una persona podría engañar a la máquina? Había que demostrarlo. ¿Me va a decir usted la verdad todas las preguntas de esta prueba? Sí. ¿Estamos en el año 2003? Sí. Fui sometido a un cuestionario de 21 preguntas, una más absurda que la otra, como en los shows televisivos, sin respetar las fases que la poligrafía obliga, como una minuciosa entrevista previa y un máximo de 6 preguntas sobre un mismo tema. Los resultados nos demostrarían que al hacer esto, no solo las respuestas carecen de credibilidad, sino que incluso podíamos burlarnos de la máquina de la verdad. ¿Lleva usted puesto un polo negro? Sí. ¿Lleva usted puesta sobre la cabeza una gorra? Sí. ¿Me ha mentido usted alguna pregunta que le he realizado? No. ¿Lleva usted puesta sobre la cabeza una gorra blanca? Sí. José Carlos, ¿alguna vez usted ha robado un banco? Sí. ¿Alguna vez usted ha matado a alguien? Sí. Listo, Carlos. Me has hecho una serie de preguntas. Indudablemente los televidentes se tienen que haber dado cuenta que he mentido en más de una ocasión. Y vamos a ver qué resultados nos da. Así es, José Carlos. Bueno, te adelanto que has robado un banco y que has matado a alguien, de acuerdo al polígrafo. Y arrojan de que estás diciendo la verdad cuando yo te pregunto por prendas que no las tienes colocadas, pero que tú dices que sí las tienes.
José Carlos, ¿alguna vez usted ha robado un banco? Sí. Acá te pregunté si tú habías asaltado un banco. Entonces, hay una reacción. Pero aquí te pregunté en la siguiente pregunta si llevabas una camisa blanca. Entonces, y tú me dijiste que no. Me mentiste en ambas. Pero en la camisa blanca, mira la reacción. O sea, hay una reacción muy fuerte. Pero en el banco no. O sea, podríamos comparar en relación a esta pregunta que tú acá estabas diciendo la verdad. O sea, estabas diciendo la verdad cuando asaltaste un banco. ¿Alguna vez usted ha matado a alguien? Sí. En esta reacción igual. Acá dijiste que habías matado a alguien y tu reacción es menor. Es mucho menor. O sea, deberías tener una reacción muy alta. Como estas. Por lo menos. Para ¿no? que se demuestre que estoy mintiendo. Que estás mintiendo, ¿no? O por lo menos como esta, pero mira, ni siquiera alcanza esta, ¿no? Mira acá esa reacción, y esa reacción es muy fuerte, pero acá no. Y acá estabas mintiendo. Durante décadas, esta máquina ha ayudado a descubrir la autoría de muchos robos y crímenes alrededor del mundo. Y también, como hemos podido observar, gracias a los shows televisivos, puede ayudar a develar la mentira o a ser parte de ella.